Dios bendiga a la iglesia. Veo rostros conocidos por ahí. Está la familia Padilla ahí presente. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es que Cheo, ¿cuándo es el quinceañero tuyo, Cheo? Mañana. Mañana, ¿verdad? Mañana Cheo cumple todos los años. Me imagino que hoy lo llevarán de pachanga. ¿A la bolera otra vez? ¿Qué va a hacer? Lo voy tirando. Más malo que un limper de gas, pero... Ay, Dios, pero nada, felicidades y gracias por estar aquí, me alegro verle. Qué bueno, Dios bendiga a tan hermosa familia. Vamos a estar puestos en pie y vamos a orar. Si le da un poquito para adelante, ay, se me fue el DJ. Bueno, tranquilo. Vamos a orar y luego resolvemos eso. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por el privilegio que tenemos de poder reunirnos, Señor, como un solo cuerpo a adorar y a glorificar tu nombre. A eso tú nos has llamado, Señor, a ser unos como tú y el Padre son uno. Gracias. Para que el mundo sepa que el Padre te ha enviado. La única manera que el mundo que está afuera, deseoso y anhelando un Salvador, la única manera que el mundo se va a enterar es de la manera en que vea a la iglesia, a tus hijos unidos, viviendo la vida a la cual tú nos has llamado a vivir. Una vida hermosa, una vida en plenitud, una vida llena de gozo. Una vida, Señor, donde nuestra familia ya no solamente son los de sangre, sino los de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que qué gran familia tenemos y a qué gran familia pertenecemos. Pedimos, Padre amado, que tu palabra sea hablando hoy directamente al corazón de todos los que estamos aquí presentes. Que podamos, Señor, agarrar lo que tú nos has dicho y ponerlo en acción. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, Guillo, gracias. Que vuelva a tirar de mi mente ahí. Se nos fue el DJ para la clase de los niños. Él también tiene que nutrirse, mis amados. Como pueden ver en pantalla, dice recordando los hechos de los apóstoles. Y es que sentido de parte de Dios que tomemos un tiempo de detenernos ahí y escuchar qué Dios nos tiene que decir a nosotros, la iglesia. El libro de los Hechos es uno de suma importancia para la vida del creyente y para la historia de la iglesia en general. Es el comienzo de la misma y el desarrollo del reino de los cielos que Jesús vino a establecer desde un principio. Sería imposible pasar de la vida de Jesús y de su plan de redención, entiéndase el Evangelio, a estudiar las cartas escritas a las iglesias establecidas, que por cierto estamos leyéndolas los miércoles en los cultos de oración, sin detenernos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya que en el mismo se relata cómo se formó la iglesia, sus comienzos y su imparable crecimiento. Hoy sigue creciendo la iglesia de Jesucristo. Su autor, Lucas, el mismo que escribió el evangelio que lleva su nombre, narra este libro de los Hechos con lujo de detalles todo lo sucedido luego de la ascensión de Jesús, donde antes de ser llevado a las nubes Jesús le dice a sus discípulos, a los allí presentes, les dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿les parece conocido? Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dirigido por el Espíritu, ese es el texto base. Pero curiosamente, la manera en que el autor relata los hechos es en el mismo orden en que Jesús dijo que sucedería. Los primeros 7 capítulos de este libro describen
la formación y el crecimiento de la iglesia en Jerusalén. Los 5 siguientes tienen como centro de atención a Judea y Samaria, y el resto del libro se nos relata acerca de la expansión del evangelio, la extensión del reino de los cielos hasta las áreas más remotas de la civilización romana, o como podríamos decir y conocemos hoy, del mundo conocido hasta entonces. Y es que Jesús no dice las cosas por decirlas. Él, con su declaración, allí aquellos discípulos, marcó un camino, una ruta a seguir, que tal vez en el momento que lo dijo no les hizo sentido a aquellos que todavía estaban procesando que aquel que les hablaba hacía aproximadamente 40 días estaba colgado de un madero y hoy estaba allí frente a ellos diciéndole todo esto, y como diríamos nosotros, ¿verdad?, estaba allí vivito y coleando. Así que me imagino que no pudieron procesar eso al momento, o tal vez incluso en el proceso, en el camino, como vamos a estar viendo durante el tiempo que estemos metidos en el libro de los Hechos. Puede ser que en ese tiempo posiblemente no se hubiesen percatado de que las cosas estaban sucediendo como Jesús se las había dicho, por lo intenso, por lo rápido en que estaban ocurriendo todos los eventos. Pero hoy, nosotros, gracias a Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, podemos verlo con claridad. Y es que cada una de estas historias, además de enseñarnos a vivir como Dios quiere que vivamos, dirigidos por el Espíritu, nos confirma a su vez que todo lo que Jesús promete lo cumple. Y al pie de la letra. Debe de servirnos eso de aliciente. Tal vez usted está esperando una promesa hecha por el Señor. No se desespere. Al final se va a dar cuenta que fue tal y como Él lo había prometido. El autor del escrito comienza con una corta explicación del material a la persona que lo va a recibir. Al parecer alguien prominente en ese tiempo llamado Teófilo. Y pareciera hoy un estudio bíblico, créame que más o menos algo así es. Pero es que quiero que usted esté claro de dónde vamos a estar por el resto del tiempo que Dios decida. Se llamaba Teófilo. En Hechos 1 al 2 dice: estimado Teófilo. Por ahí está la plata. Muy bien. Yo no tengo ni que preocuparme de eso. En el primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Este hombre, Teófilo, es al mismo que va dirigido el Evangelio escrito por Lucas, donde dice en Lucas 1, los versículos 1 al 4, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Dada esta similitud en el comienzo de ambos libros, es que se le atribuye la autoría del libro de los Hechos a Lucas. Al parecer Teófilo era un seguidor de Jesús, al igual que Lucas. No se nos dice mucho más de este hombre, solo que era alguien distinguido en la sociedad por la manera en que Lucas se refiere a él, que tenía la necesidad de saber más de Jesús para así afirmar todo lo que hasta entonces se le había enseñado, y también que quería seguir sabiendo lo que pasó después, no solamente con la vida de Jesús, sino todo lo demás. Sabemos que era alguien muy estimado por Lucas y que gozaba de su confianza. Por eso era que Lucas le entregaba sus escritos. Créame, en ese tiempo, los libros con esta clase de información no podían caer, o era mejor que no cayeran en cualquier mano. Ahora bien, ¿quién era Lucas?
Se sabe muy poco acerca de él. Sabemos que era un médico y un detalle interesante, y que fue el único gentil que escribió una parte del Nuevo Testamento. La carta de Pablo a los Colosenses establece una distinción muy clara entre Lucas y otros compañeros de la circuncisión, como dice Pablo en Colosenses, o sea, judíos. Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento que claramente se identifica como un no judío. Y eso es importante saber. Lucas no se nombra a sí mismo en ninguno de los dos libros, pero Pablo lo menciona en 3 de sus epístolas. Era un amigo muy cercano de Pablo, compañero de milicia, como diríamos en el día de hoy, quien se refirió a él como el médico amado. Dios te bendiga. Ahora tengo solución. Vamos a orar un momento. Padre, reprendemos cualquier distracción. Te pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tú tomes control de toda situación que se esté moviendo alrededor de tu iglesia y en tu iglesia. Señor, que aprendamos a confiar en ti, solo en ti, a descansar en ti. Oro por cualquiera sea la situación que ha hecho que estos hermanos salgan. Te pido que tomes control de la misma, pero sobre todas las cosas que les hagas entender a través del proceso que tú eres quien dijiste que eres. Dios soberano y un Padre amoroso que tiene cuidado de nosotros. Y que no tenemos o no debemos preocuparnos por nada, porque tú estás en control de todas las cosas. Trae paz, pero sobre todas las cosas reprendemos cualquier artimaña de Satanás que quiera en esta mañana sacar de concentración a tu iglesia en un mensaje tan importante como el que tú has traído hoy. En el nombre de Jesús. Como él les estaba diciendo, Lucas era alguien muy estimado por Pablo, y Pablo hace referencia a él como el médico amado. Pero en ninguna de las cartas que Lucas escribe, ni tanto el Evangelio como los Hechos, él se menciona a sí mismo. Sabemos por algunas cosas que él dice, los que están estudiando las cartas de Pablo saben que en algunas partes mencionan nosotros y en otras dice ellos, pues uno atribuye, ¿verdad?, que Lucas estuvo constantemente cerca de Pablo, en ocasiones unas más cerca que otras. Pero ya que tenemos claro quién fue el autor de los libros de los Hechos de los Apóstoles, y también tenemos una idea más o menos de qué se trata y cómo está escrito en relación a lo que dijo Jesús, porque vamos a ir sobre el libro, lo que nos quedaría saber es, y a modo de introducción, porque esta mañana es una simple introducción a lo que vamos a estar metiéndole caña durante bastante tiempo, ¿por qué vamos a dedicarle ese tiempo que el Espíritu Santo entienda que sea necesario al estudio a través de la predicación del libro de los Hechos? Como les dije al principio, es imposible pasar de los evangelios de Jesús a las cartas dirigidas a las iglesias establecidas, ya sea por Pablo, ¿verdad?, o las otras cartas que hay, sin detenernos aquí, sin detenernos en el libro de los Hechos. Pero más importante aún,
es que en un tiempo tan crucial como el que nos ha tocado vivir, y donde Dios nos ha llamado a ser la sal y la luz de un mundo en el que cada minuto que pasa se sigue destruyendo pedazo a pedazo y que necesita hoy más que nunca de un Salvador, la iglesia, usted y yo, necesitamos volver al principio. Con urgencia. Necesitamos volver a nuestras raíces como iglesia. Necesitamos volver al fundamento. Hoy tenemos un sinnúmero de iglesias alrededor del mundo y todas ellas con estilos muy variados y diferentes, como Baskin Robbins, un sabor para cada gusto. Pero lamentablemente en muchas de ellas no vemos ni rastro de lo que se supone que seamos como iglesia. Amén, aleluya. Hay una frase atribuida, que usted podrá decir como yo, pero lo saco del error en esta mañana, no es de Pablo Escobar la frase. Es de George Santayana, que dice: aquellos que no pueden recordar su pasado están condenados a repetirlo. Y creo que la iglesia necesita recordar su pasado, pero para volver a repetirlo. A diferencia de lo que está diciendo la frase, el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. La iglesia necesita conocer su pasado, pero sobre todas las cosas volver a repetirlo. Vivir tiempos como los narrados en el libro de los Hechos. Tiempos donde la iglesia se distinguía por la unidad entre los hermanos. Tiempos donde veíamos grupos reunidos orando los unos por los otros con el más grande deseo, no de finanzas saludables, no de carros nuevos ni de casas nuevas, sino de predicar la buena noticia con valor. Aun cuando acababan de soltarlos de la cárcel bajo amenazas de muerte. Tiempos donde la distancia no era problema para ir a predicar o a visitar iglesias hermanas. Tiempos donde la persecución, donde los señalamientos y los falsos testimonios contra la iglesia no detuvieron los esfuerzos para cumplir con la obra a la cual fueron llamados. Tiempos donde se vivía como si Cristo regresara ese mismo día, pero se trabajaba en la expansión del reino como si se tardara un poco más. Creo que debemos observar y aprender cómo aquellos primeros cristianos esperaban en obediencia y cumplían con las instrucciones del que los llamó. Mirar el pasado de la iglesia nos recuerda que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que su poder se manifiesta en y a través de aquellos que se someten a su voluntad, no importando las consecuencias. Necesitamos volver a recordar. Así que va a ser interesante poder mirar juntos el pasado de la iglesia. Pero vamos a mirarlo anhelando que volvamos a ser como al principio. Antes de cerrar, quisiera llamar su atención a un suceso registrado en el primer capítulo de los Hechos y que nos permite ver la importancia de lo que significa obedecer a Jesús. En los primeros versos del libro de los Hechos escuchamos decirle a Jesús a sus discípulos: esperen, ¿cierto? Les refresco la memoria. Estando juntos, mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Que esperaran fuera otro. Nada más. No había ninguna otra instrucción.
El Espíritu Santo, al llegar, se encargaría de revelar todas las otras cosas. Usted lo que tenía que hacer era ¿qué? Esperar. Pero, como siempre, para Pedro esto de seguir las instrucciones se le hacía un poco difícil. Y sí volvieron a Jerusalén como Jesús les había ordenado. Y se quedaron allí. Pero dice que estando allí reunidos, Hechos 1, 15 al 26, dice que Pedro se puso en pie en medio de los creyentes, que eran como un grupo de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas. Y ahí hace un recuento de lo sucedido con Judas, de toda la traición, el que compra el terreno y que del terreno se cae y se le salen todas las tripas, ¿verdad? De cómo fue luego de haber traicionado, y incluso cita versos de los salmos que validan lo sucedido, y también algunos versos que lo empoderan para tomar la decisión de escoger a uno que llenara el espacio. Así que Pedro continúa diciendo: también está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, dice la palabra, es preciso, siguió Pedro diciendo, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaba todo el tiempo que el Señor estuvo vivo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos: a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suerte, dice la palabra, y la selección cayó en Matías. Así que fue él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. ¿Por qué les traigo esto? Mis amados, podemos tener la mejor intención del mundo y sentir que lo que estamos haciendo es agradable ante los ojos de Dios, y puede ser que lo sea. No estoy criticando la decisión de Pedro de tomar la iniciativa de llenar el espacio que Judas dejó, pero ¿fue eso lo que Jesús le dijo que hiciera? Vemos que Matías no se menciona más en todo el resto del Nuevo Testamento. Estoy seguro que amaba a Jesús. Caminó con él desde el primer día según las mismas palabras de Pedro, porque esa era una de las condiciones del que iban a escoger. Y también estoy seguro que era un seguidor digno para llenar ese espacio. Eso no lo pongo en duda. Pero vuelvo y pregunto: ¿fue eso lo que Jesús ordenó? Creo que todos aquí sabemos la respuesta. Los apóstoles de Jesús fueron hombres llamados y escogidos por Jesús mismo, y eso no ha cambiado. No todos pueden cargar ese título, ni cualquiera puede nombrar a alguien apóstol. Solo Jesús tiene ese derecho. Así que mucho cuidado con los pseudoapóstoles. Más adelante veremos que es Jesús mismo quien llena ese espacio y con quién lo llena, en el libro de los Hechos. Y con esto cierro. Obedecer puede significar no hacer hasta que Dios diga haz. A veces vivimos muy ajorados por tratar de agradar a Dios haciendo cosas, tomando iniciativa loables, buenas, muy buenas intenciones, pero fue eso de Dios, fue lo que Dios dijo que hiciera. O sea, a veces tomamos, ¿verdad?, y queremos ayudar a Dios, y debemos de cuidarnos de eso. En este caso, gracias a Dios, no hubo consecuencias, pero siempre esté claro:
procuremos estar siempre claros, sin confusión alguna, de que lo que estamos haciendo sea lo que Dios nos pide que hagamos. Así sea, espero. Y esa es la parte más difícil de nosotros. Así que enseñanzas como esta y muchas otras podremos aprender recordando a los hechos de los apóstoles. Les exhorto a que oren mucho por el pastor. Ya ustedes pueden ver. Soy un hombre como ustedes, que solo está haciendo lo que entiende Dios y Dios quisiera. Vamos a estar puestos en pie. Y si usted necesita la oración en esta hora, levanta ahí su mano. Sea para lo que sea, yo no estoy diciéndole que es para salvación. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y ahí donde estás, por eso que estás pidiéndole al Señor, tráelo a memoria y permíteme orar contigo. Escucharon bien, no por ti, contigo. Oremos para poder vivir los tiempos de la iglesia primitiva. Oremos para no estar criticando, juzgando, señalando, midiendo con varas que no nos han dado para medir. Y vivamos el Evangelio de manera que Dios sienta agrado al vernos. Antes de orar les voy a decir esto, y presten mucha atención. En Hechos, en el primer capítulo, en los últimos versos, dice que la gente vivía todos unidos, compartían el pan en las casas, se reunían, juntos cantaban y adoraban al Señor. Usted no ve en ningún momento que se paraban a predicar señalando los errores de otros, ni condenando a otros. Pedro en su momento lo hace, claro está, y lo vamos a ver, porque está señalando cómo el Cristo al que los judíos negaron vino a ser el Salvador, y la gente comprende ese mensaje. Pero yo lo que me refiero es que a veces vivimos religiosidad, no vida cristiana. Se supone que usted no necesite decirle a alguien que está metido en una falsa religión cuán mala es la falsa religión que está, si su vida refleja el amor de Cristo. Su vida debe de ser suficiente para que esa persona anhele y desee ir a su iglesia y no a cualquier otra falsa religión. Así que lo procure vivir vida que llamen la atención para bien y no para mal. ¿Amén? Quería decir eso. Padre, te damos gracias. Y todos los que hemos levantado la mano tenemos peticiones ante ti que solo tú conoces. Pero qué bueno que tú eres quien las conoce. No me interesa, Señor, que nadie más conozca lo más profundo de mi corazón, pero tú sí. Y yo te pido, Padre amado, que cada una de las peticiones de nuestro corazón sea contestada de acuerdo a tu voluntad. Señor, y si tu voluntad para nuestra petición es sí, amén. Si tu voluntad para nuestra petición es no, amén. Y si tu voluntad para nuestra petición en este momento es espera, amén. Ayúdanos, Señor, a agradarnos cualquiera sea la contestación de nuestra petición y a comprender que tú sabes mejor que nadie
qué es lo que necesitamos. Te pido por los enfermos de la casa, Señor, y los presento ante ti, orando para que seas tú trayendo salud a sus vidas, recuperación de sus procesos. Oramos por aquellos que han perdido seres queridos, Señor, durante este último tiempo, para que tú traigas fortaleza y consuelo. Oramos, Señor, por aquellos que están enfrentando situaciones legales con familiares o ellos mismos, para que, Señor, se haga justicia. Y esto no es para que liberes al que está cometiendo la fechoría, sino para que haga justicia. Porque la verdad nos hará libres. Oramos, Padre amado, por aquellos que tienen ataduras con adicciones, con conducta, estilos de vida que no logran dejar, para que seas tú liberándoles en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé de primera mano que tú libertas contigo. Que no es imposible. Así que oro, Dios, porque tú les des fortaleza en medio del proceso y que su fe, esperando, no decaiga. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Y amén. Algunos anuncios que no están